Bienvenidos a Historias y Misterios. Desde tiempos inmemoriales, la pesca ha sido una actividad fundamental para la supervivencia de la humanidad. Pero en ocasiones, la tranquilidad y la serenidad del mar pueden ser interrumpidas por experiencias aterradoras e inexplicables, que dejan a los pescadores temblando de miedo. Es común escuchar historias sobre encuentros con criaturas marinas desconocidas, avistamientos de barcos fantasmas y extraños fenómenos atmosféricos que desafían toda explicación científica. Los relatos de los pescadores aterrados son tan antiguos como la pesca misma, y se han transmitido de generación en generación. En ocasiones, estos marineros han contado haber capturado extrañas criaturas en sus redes, tan grotescas y perturbadoras que han desafiado toda comprensión. Además de los encuentros con extrañas criaturas, también existen relatos de marineros que afirman haber visto barcos fantasmas, que navegan por las aguas en la más absoluta oscuridad. Estos barcos parecen estar totalmente abandonados a la deriva, sin ningún signo de vida a bordo, lo que hace que los navegantes se pregunten si son reales o simplemente una ilusión, causada por la oscuridad de la noche. Incluso los fenómenos atmosféricos pueden parecer más aterradores en alta mar. Los relatos de tormentas impredecibles y repentinas han llevado a muchos marineros a la desesperación, y algunos incluso han informado sobre la aparición de luces extrañas y misteriosas en el cielo, que parecen moverse de forma inteligente. En este video, te transportaremos a las profundidades del océano, para descubrir 3 historias que han dejado perplejos a marineros de todo el mundo. En estos relatos, la línea entre lo sobrenatural y lo racional se difumina, y los misteriosos eventos que ocurrieron en el mar siguen siendo objeto de debate y especulación. Almas petrificadas. En la década de 1940, un carguero holandés llamado SS Oran Medan zarpó hacia su destino en el estrecho de Malaca, entre Sumatra y Malasia. Sin embargo, nunca llegó a su destino. Lo que sucedió a bordo de este barco sigue siendo uno de los mayores misterios marítimos de la historia. Este relato comienza cuando un barco cercano recibió una escalofriante llamada de auxilio del SS Oran Medan, en la que se informaba que todos los oficiales, el capitán y posiblemente toda la tripulación, habían fallecido. Lo que siguió fue una serie de códigos Morse incoherentes y aterradores, que dejaron a todos los que los escuchaban sin aliento. Es entonces cuando el operador de radio del barco emitió un último mensaje final que decía: "Me muero". Al recibir estos extraños mensajes, los barcos cercanos intentaron comunicarse con el SS Oran Medan, pero no recibieron respuesta. Finalmente, uno de los barcos cercanos decidió abordar el Medan para ver qué había sucedido. Al acercarse, el equipo de abordaje notó algo extraño. No había señales de actividad en el barco, era como si la tripulación hubiera desaparecido de repente. A medida que avanzaban por el barco, encontraron los cuerpos de la tripulación esparcidos por todas partes, algunos congelados en posiciones extrañas, otros con la mirada fija al vacío, como si hubieran muerto en un momento de terror extremo. Lo más desconcertante de todo fue el hecho de que los rostros de la tripulación estaban retorcidos en una expresión de dolor y terror absoluto, como si hubieran visto algo macabro justo antes de morir. Además, sus ojos estaban abiertos y, según los informes, una especie de residuo espumoso emanaba de sus bocas y narices. Incluso los perros a bordo del barco estaban muertos, con las mandíbulas abiertas y los ojos saltones. Fue una escena espeluznante y sumamente impactante para los marinos que se adentraron en este barco. El equipo de abordaje intentó encontrar pistas sobre lo que pudo haber causado tal tragedia, pero no encontraron nada fuera de lo común en el barco. No había señales de violencia, ni evidencia de sabotaje o envenenamiento. Sin embargo, lo que encontraron fue aún más desconcertante: el extraño mensaje en Morse que habían recibido momentos antes, grabado en un papel. El mensaje decía: "Estamos malditos, todos los oficiales y la tripulación están muertos. Posiblemente todo el mundo". Y luego, un mensaje final que simplemente decía: "Me muero". La historia del SS Oran Medan se convirtió rápidamente en un misterio que hasta el día de hoy nadie ha podido resolver. OVNI gigante en el Océano Pacífico. En una tarde tranquila en 1971, un barco llamado Santa María navegaba por el Océano Pacífico.
De repente, algo cambió en el ambiente. La tripulación notó un objeto extraño que se acercaba a su barco a gran velocidad. Era enorme, con luces parpadeantes y una forma que parecía de otro mundo. El capitán describió el objeto como algo más grande que un portaaviones, lo que lo hace uno de los ovnis más grandes jamás vistos. Los marineros intentaron comunicarse con el objeto a través de la radio de su barco, pero no recibieron respuesta. El objeto se detuvo justo sobre el Santa María, y la tripulación pudo ver que era en forma de disco. Entonces, ocurrió algo inquietante. El barco comenzó a temblar y sacudirse violentamente, mientras que los instrumentos electrónicos dejaron de funcionar, y hasta los relojes de los tripulantes se detuvieron. El objeto volador no identificado permaneció suspendido en el aire sobre el barco durante varios minutos, antes de desaparecer en el horizonte. Después de ese impactante encuentro, el capitán y su tripulación quedaron profundamente perturbados y asustados. Aunque ha pasado mucho tiempo desde ese día, todavía recuerdan ese incidente como si hubiera sucedido ayer. Muchas teorías sobre los ovnis han sido propuestas, pero este encuentro sigue siendo un total misterio. Lamentos nocturnos en el mar. Las costas escocesas siempre han sido un lugar de misterio y leyendas marinas. Sin embargo, hay una historia que se ha transmitido de generación en generación entre los pescadores de la zona, la historia de los gritos en la noche. En estas costas, la noche en el mar es oscura y misteriosa. Los pescadores se aventuran a salir en busca de una buena pesca, pero a menudo escuchan algo inquietante. Gritos y lamentos que parecen provenir de las profundidades del océano. Estos sonidos se han escuchado durante siglos, y los relatos sobre ellos han sido transmitidos de generación en generación. Según estas historias, los pescadores que se aventuran en el mar por la noche han escuchado gritos y lamentos, provenientes de las profundidades del océano. Al principio, se pensaba que estos gritos eran los espíritus de los marineros que habían perdido la vida en el mar, y muchos creían que eran presagios de desgracias por venir. Pero luego, la gente comenzó a especular que podrían ser el resultado de algo mucho más extraño. Con el tiempo, los pescadores comenzaron a notar patrones en estos gritos y lamentos. A menudo se escuchaban en noches de luna llena, y algunos afirmaban haber visto figuras oscuras, moviéndose en el agua, cuando los gritos resonaban. Incluso aquellos que no creían en lo sobrenatural, comenzaron a sentirse intranquilos cuando se encontraban en las aguas donde se habían escuchado estos sonidos. Esta leyenda comenzó a difundirse por toda la costa escocesa y los alrededores, atrayendo a pescadores de todo el mundo que querían experimentar la misteriosa atracción. Algunos regresaron con historias impactantes, mientras que otros nunca regresaron en absoluto. A medida que pasaron los años, los pescadores comenzaron a tener más encuentros de este tipo en el mar. Algunos informaron haber visto figuras oscuras y siniestras que parecían moverse bajo el agua, mientras que otros informaron de extrañas luces y sonidos en la noche. Pero lo que más ha llamado la atención de todos son los gritos, que a menudo son lo único que se escucha en el silencio de la noche. Algunos creen que estos sonidos son el resultado de alguna criatura marina tratando de comunicarse con los humanos. Una de las criaturas que se menciona a menudo en relación con los gritos es la ballena. Estos gigantes del mar son conocidos por emitir sonidos extraños que parecen tener propósitos de comunicación, y se ha teorizado que los gritos pueden ser su forma de enviar mensajes a los humanos. Sin embargo, esto no explica por qué los gritos a menudo se escuchan en lugares donde no hay ballenas presentes. Otra criatura que se menciona con frecuencia son las sirenas. Según la mitología, las sirenas son seres sobrenaturales que viven en el mar, y atraen a los marineros a su muerte, con su canto triste y melancólico. Aunque la existencia real de estos seres es altamente debatida, muchos creen que pueden ser la fuente de estos espeluznantes gritos nocturnos. A pesar de que los científicos han tratado de investigar los misterios de estos lamentos, nadie ha encontrado una explicación definitiva. Algunos sugieren que los sonidos pueden ser causados por fenómenos naturales, como corrientes marinas o vientos fuertes. Otros creen que puede haber una explicación más sobrenatural detrás de todo esto. Sea cual sea la causa, la historia de los gritos en la noche sigue siendo un misterio fascinante y aterrador para los pescadores de la zona.
Estos sonidos enigmáticos parecen evocar una presencia más allá de la comprensión humana, una sensación de que algo oscuro y desconocido acecha en las profundidades del océano. A medida que las historias de estos gritos y lamentos se transmiten de generación en generación, se han convertido en un símbolo de la impredecibilidad y peligro que el mar puede ofrecer. Para los pescadores, estas historias sirven como un recordatorio constante de la vulnerabilidad humana y el poder insondable de la naturaleza. A pesar de los avances científicos y tecnológicos, todavía hay mucho que no sabemos sobre el mar y sus habitantes. ¿Qué misterios están ocultos en sus profundidades? Solo el tiempo lo dirá, pero por ahora, estas historias seguirán siendo un recordatorio inquietante de lo mucho que aún no sabemos sobre nuestro mundo. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que nos sigas y actives las notificaciones. Regálanos un like y hasta un próximo video. En Historias y Misterios.